Topografía que dice así: suponga que estuvo programada una salida a terreno para llevar a cabo diferentes mediciones. Una de ellas correspondió a la medición de la altura h de una edificación empleando una estación, la cual ubicó sobre el piso horizontal a 60 metros de distancia del edificio. Para ayudarse en la comprensión del problema utilizó el siguiente modelo. Podemos ver acá, la altura de la estación es 1,5, el ángulo de inclinación es 39 grados, hay una altura total h, sin considerar la altura de la estación sería la altura a. Debido a esta situación, entonces, se ha visto la necesidad de automatizar por medio de un programa computacional los cálculos de altura para cualquier edificio desde cualquier distancia horizontal a una estación, un ángulo de inclinación y la altura. ¿Ya? Previo al desarrollo de dicho programa se le solicita que diseñe un algoritmo en pseudolenguaje para dar solución al problema. Bien, esa es la situación que vamos a resolver a través del software PSign. Lo primero entonces sería colocarle un nombre al algoritmo y le vamos a colocar cálculo, altura, estación. Bien, usted le puede dar el nombre que guste, pero siempre tiene que ser representativo al problema. Lo siguiente, recuérdese, declaración de las variables. Es decir, todos los elementos que nosotros vamos a ocupar, ya donde vamos a guardar datos para no perderlos durante todo nuestro algoritmo. ¿Cuáles serían las variables acá? Bueno, vamos a ocupar aquí, recuérdense, la palabra definir. Vamos viendo. El usuario nos tendría que indicar la separación, ¿no es cierto?, de la altura h, el ángulo como tal. Y también vamos a necesitar variables para guardar resultados. ¿Cuáles serían? Esta altura a y la altura total, ¿o no? Por lo tanto, entonces vamos a definir todas esas variables. D, h, estación, h, edif, h, total. ¿Bien? Y además de eso vamos a definir el ángulo. Todo como dato tipo real, es decir, números con decimales. ¿Bien? Entonces, vamos a definir ahora los tres componentes del proceso computacional. Partimos con la entrada. Ya, la entrada, acuérdense que es todo lo que el usuario nos va a entregar como dato para poder luego procesarlo. Entonces, primero le vamos a pedir al usuario que nos indique, ya, distancia a la estación, 2 puntos, ¿ya? Y aquí entonces vamos a leer, apreté ahí sin querer una ventanita, ¿ya? Ahora entonces aquí vamos a leer D, que es la que tenemos, ¿ya? El siguiente, ¿no es cierto? La siguiente va a ser, vamos a dar un espacio ahí, escribir un mensajito que diga acá, indique altura de la estación. Bien, entonces ahora acá vamos a tener la h stack. Bien, y ahora el ángulo. Pasa lo siguiente con los ángulos. Ya, vamos a tener un problema que puede ser que el usuario nos dé un ángulo que no sea permitido y que por lo tanto la función trigonométrica que ocupemos se nos indefina. Principalmente aquí vamos a ocupar la tangente, dado que necesitamos saber vamos a utilizar información que tenemos de cateto adyacente, ángulos, ya, y por lo tanto, entonces, si ocupáramos la tangente, sabemos que en 90 y en 270 se indefine, por lo tanto vamos a tratar de evitar que el usuario nos ingrese esos datos y que se nos caiga nuestro algoritmo. Por lo tanto, vamos a colocar un ciclo de repetir en el que el usuario va a tener que indicar un ángulo, ¿ya? Y aquí vamos a evaluar ese ángulo antes de aceptarlo. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Colocamos una condición aquí. Si el ángulo, en este caso, es igual a 90 o, ¿cómo se ocupa lo lógico en el OR o el O lógico en PSign? Si tenemos dudas, ¿no es cierto? Pinchamos ahí donde decía lista de variables y operadores y aquí nos aparece, si se dan cuenta, basta que pinchemos el botón y nos va a dibujar una O. ¿Ya? Y el ángulo es igual a 270, entonces un mensajito que diga acá el mensaje, ¿no es cierto?, nos va a decir ángulo no permitido, pero antes ángulo no permitido ingrese otro, ¿ya? Bueno, antes sí de seguir, recordemos acá que nos faltó algo importante, que es, si le colocamos acá al usuario que indica un ángulo, tenemos que leerlo. Entonces ahí vamos a colocar un leer
ángulo, ¿ya? No se nos olvide siempre que está esta combinación. Si le pedimos algo al usuario, el mensaje y después el leer, ¿ya? Como eso va a ser lo único, aquí esta de si no está de más, ¿ya? No va a ser necesario un si no acá, puesto que si el ángulo no es permitido, itera, ¿no es cierto? Repite y en el ciclo. Bien, el ciclo repetirá hasta, acuérdense que va a repetir mientras la condición sea falsa, a diferencia del mientras y del para. Por lo tanto, ¿cuál sería la condición falsa acá? Mientras el ángulo sea, ángulo distinto de 90 y, ahí pinchamos en el i, ¿no es cierto? Bueno, aquí en el psign a veces borra algunas instrucciones si lo ocupamos con botones, así que mejor escribirlo. Y el ángulo es distinto de 270. Bien, de esa manera entonces estamos validando que el usuario no nos ingrese un ángulo con el cual se nos caiga nuestro algoritmo. Bien, entonces tenemos listo eso. Ahora vamos al proceso. ¿Ya? Y en el proceso como tal tenemos que hacer dos cálculos. Primero, ocupamos el asignar nuevamente acá, como en otro ejercicio, a eso me refiero, para calcular la altura de la edificación. ¿Ya? La altura de la edificación sería, en el fondo, ¿cierto? Esa distancia multiplicado por la tangente. Vamos a ocupar aquí entonces la tangente porque es la información que tenemos. ¿Ya? ¿Y cómo ocupamos la función tangente? Si tenemos dudas, ¿no es cierto? Ahí a la izquierda donde aparecían los operadores, se dan cuenta, ahí está la tangente. Entonces, dejamos acá ángulo por pi, lo escribimos mayúscula, minúscula, da lo mismo, igual lo va a reconocer bien el psign, dividido en 180. ¿Por qué esto? Para que el ángulo, ¿no es cierto?, no quede en radianes. Recuerden que por defecto en psign lo trabaja con radianes. Entonces, eso, y la segunda operación, por lo tanto, una vez que tenemos la altura de la edificación, sería la altura total. H total, por lo tanto, va a ser igual a, ¿qué cosa? La altura de la edificación más, en este caso, la altura de la estación. H-stack. Bien, entonces tenemos el proceso. Voy a cerrar acá para que alcancemos a ver bien. Ahí sí. Y finalmente entonces viene el escribir. ¿Ya? Entonces para el escribir aquí colocamos nuevamente un mensaje. Tenemos que lo cargue. Cada vez que apretamos el comando nos abre esta de ayuda rápida. Por eso es que lo estoy cerrando ahí. Ya, entonces acá sería un mensaje indique. Perdón. No sería indique. Mostramos resultado acá. Acuérdense que el escribir lo utilizamos para mensajes solicitando datos al usuario o mostrar información de resultado. Entonces en este caso estamos mostrando un resultado. La altura total es, ya, coma, y entonces colocamos el h total. Bien, entonces ahí estaríamos con todo. Veamos. Entonces ahora a comprobar. Entonces pedimos los datos, validamos acá el ángulo, llevamos a cabo los cálculos correspondientes, ¿ya? Y mostramos el resultado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a comprobarlo ahora? Con estos datos que tenemos del problema. Pinchamos en el verde o en el otro si quieren. ¿Ya? De ahí lo vamos a comprobar con un ángulo que no es correcto. Indique la distancia de la estación. Eran 60 metros. Acuérdense, ahí lo dice. ¿Ya? La altura de la estación, 1.5. El ángulo, que en este caso serían 39 grados. Pinchamos entonces, escribimos 39 y aquí nos dice que la altura es 50.087. Bien, entonces de esa manera hemos calculado la altura total. Bien, ya. Y por último, para que veamos, y esto lo voy a hacer con el paso a paso, ya, fíjense que en el paso a paso va mostrando instrucción por instrucción, probemos los mismos datos pero con un ángulo que no es permitido, ¿ya? 1,5. Supongamos acá que vamos a colocar un ángulo de 90. Si escribimos el 90, fíjese, entra en la condición, me va a decir ángulo no permitido, ingrese otro. Entonces me va a aparecer un mensaje, indique un ángulo y lo escribimos acá nuevamente. Por ejemplo, el 270. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Tampoco lo permite. Hasta que escribamos un ángulo correcto. Por ejemplo, 35. Si ya colocamos un ángulo correcto, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Ahí hace todo el cálculo, bien, y ahí entregó el resultado final. ¿Ya? Entonces, de esa manera resolvimos el problema. ¿Qué es lo que me faltó acá? Por lo que vi, un 2 puntos espacio, 2 puntos espacio, pero esos son detalles nomás. ¿Bien? Entonces, ahí estaríamos con todo. Acuérdense después siempre de ir grabando
guardando el proyecto, ¿no es cierto? Lo guarda en alguna parte, en el escritorio, en una carpeta que usted tenga creado con los ejercicios, con un nombre que sea adecuado, ejemplo, altura le voy a colocar acá. Bueno, usted le da el nombre que quiera y ahí, ¿no es cierto?, le cambia el nombre. ¿Bien? Entonces de esa manera terminamos este ejercicio.